Día histórico para la arquitectura constitucional. Nos encontramos en el Teatro de la República, el lugar en donde se entonó por primera vez el himno nacional y el escenario del Congreso Constituyente de 1917. Y hoy por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un importante paquete de iniciativas de reformas constitucionales y lo hará desde otro espacio legislativo, el recinto parlamentario ubicado en Palacio Nacional, el lugar donde se discutió y juró la Constitución un 5 de febrero de 1857. La fecha para ambas constituciones es la misma, 5 de febrero, y la decretó el presidente Benito Juárez en 1861 como fiesta nacional. Así, dos lugares, dos momentos, una misma fecha y un solo sentimiento, el del artículo 40 de la Constitución. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. En esas palabras está definida la vocación democrática de nuestra nación, pero también el fundamento del Pacto Federal. Un pacto federal que recorre toda nuestra Constitución, toda nuestra historia y toda nuestra tierra. En ella están más de 2 siglos de ideas, de causas, de luchas y hechos de esos estados libres y soberanos. Ideas que se convirtieron en documentos fundamentales y después constitucionales. El decreto de abolición de la esclavitud del cura Miguel Hidalgo se expidió en 1810 en Guadalajara, Jalisco. Los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, primer proyecto de un México independiente, empezaron a circular en 1812 en Sinacantepec, Estado de México. El primer Congreso de Anáhuac de 1813 ocurrió en Chilpancingo. El decreto constitucional para la América Mexicana de 1814 fue sancionado en Apatzingán. Y en 1824, el antiguo templo de San Pedro y San Pablo se convirtieron en recintos parlamentarios donde se elaboró y aprobó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 30 años después vendría el acta del nacimiento del liberalismo mexicano, el Plan y la Revolución de Ayutla. Su éxito derivó en la destitución de Santana y demás funcionarios que no merecían la confianza del pueblo y comenzó la ruta hacia un nuevo orden, la Constitución Política de la República Mexicana de 1857. Y ahí nuevamente los estados. El Congreso Constituyente se instala en la Ciudad de México y lo preside Ponciano Arriaga de San Luis Potosí. La Defensoría de Oficio llegó a la Constitución precisamente de la mano de Ponciano Arriaga, que 10 años antes, como diputado local, había creado la Procuraduría de los Pobres para defenderse de los abusos, de los excesos, de los agravios y maltrato de los poderosos. El más elocuente de los diputados, Francisco Zarco, y su claro diagnóstico de quienes se encargaban de la administración de justicia de la época, y cito: en cuanto a los elegidos, desde que somos independientes, la administración de justicia ha sido monopolio de los sabios con título, de los hombres instruidos, de los letrados. ¿Y qué ha sido de la administración de justicia? Un caos, un embrollo, inamovible en medio de nuestros cambios. Ha estado muy lejos de corresponder a las esperanzas que aún se tiene en la sabiduría oficial. Con la defensa de Zarco se alcanza la gratuidad en materia de impartición de justicia. El diputado por la Ciudad de México, Vicente Rivapalacio, plantea la necesidad de defender la integridad territorial y se establece así la Guardia Nacional. El diputado por Sinaloa, Ignacio Ramírez, el nigromante, defendió la libre manifestación de las ideas. Iniciado el siglo XX, hubo quienes no resistieron las presiones ni las ambiciones humanas y dieron la espalda a la Constitución. Pero también hubo quienes lucharon y la defendieron,
De la temporada de sopilotes surge la melodía del debate democrático que tuvo este teatro como escenario y a la ciudad de Querétaro como capital provisional de la República. Es el Constituyente de 1917. La Constitución que llegó y asombró a todas las latitudes. El diputado por Hidalgo, Alfonso Cravioto, la definiría como la primera declaración de derechos sociales del mundo, y no es para menos. Logra amalgamar por primera vez en la historia moderna a las tradiciones liberal, democrática y socialista. En el artículo 3, Francisco J. Mújica empieza a delinear la reforma que vendría 17 años después. La educación será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. El diputado por Coahuila, José María Rodríguez, médico cirujano, planteó federalizar el sistema de salubridad para poder prevenir y disuadir enfermedades y adicciones bajo una misma organización. La profundidad del artículo 27 constitucional que inspiró uno de los sonetos de Griselda Álvarez Ponce de León en su glosa de la Constitución. El artículo trata de lo agrario, de la pequeña propiedad, y mete en extensos reglones que compete sobre todo al derecho parcelario. Habla de concesión de minerales, de abastecer eléctrica energía, de bienes y recursos naturales, de tribunales y ganadería, y